Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad para hablar de geopolítica, de muchos temas de la geopolítica mundial. Recién repasábamos los temas que vamos a ir abordando y realmente no sabemos si nos va a dar el tiempo de tantas tensiones, ultratensiones, preocupaciones que hay en el mundo de la geopolítica mundial. En todo caso, la mayoría de los temas que hablamos nosotros o del enfoque que les damos nosotros, casualmente no es el que le dan los grandes medios de prensa, los grandes medios de comunicación, por lo menos en Occidente. O sea, daría la sensación, daría la impresión de que muchos temas aquí en Occidente son censurados, son ocultados, son desvirtuados o directamente se trata de engañar a las poblaciones. En todo caso, es lo que tratamos de modificar a través de estas charlas, de estos directos, para los cuales les digo nuevamente, suscríbanse al canal aquí abajo, dejen comentarios, dejen mensajes, compartan los contenidos, armen grupos de WhatsApp y aquellos que lo deseen y puedan, se suscriban como miembros del canal, también está el enlace aquí abajo, para formar parte de la comunidad del canal, que a partir de esta semana próxima empezarán a haber contenidos, no me gusta el término exclusivo porque parece que excluye a alguien, sino dirigidos especialmente, más personalizados a aquellos que formen parte de la comunidad y que eso nos permita interactuar a través de preguntas, comentarios, respuestas, para que no sea esto solamente en un solo sentido. Entonces, aquellos que los deseen, que puedan, se suscriban al canal como miembros del canal. Aquí abajo está el enlace, por allí está el enlace, y tiene un costo creo que de 3 o de 5 euros mensuales. Es una forma claramente de apoyar, de incentivar al canal, que ya tiene 2 personas contratadas dedicadas a la creación de contenidos, a la búsqueda de información, al ocultar algunos logos, porque muchas veces las imágenes que ponemos después nos provocan censuras en las transmisiones, entonces hay que ocultar allí los logos de quienes difunden la información para que podamos transmitirlo acá y no ser sancionados. En todo caso, hoy, como es habitual, los jueves a la tarde, tenemos, tarde o noche, tengo el placer de recibir a mis queridos amigos, compañeros de ruta, Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas, muy bien. Muy buenas, muy bien. Aquí contemplando el desastre europeo, que va más, sea más, sea más. Es una cosa. Yo tengo solo una cosa. Tengo un amigo, a lo mejor lo he contado ya, porque estoy cagada ya como Biden, pero tengo un amigo que estaba en Izquierda Unida hace muchos años, el siglo pasado. ¿Existía Decía, eso? sí, existía, era una cosa que se llamaba Izquierda Unida. Entonces, él decía, yo cada día soy más socialdemócrata e intento acercarme al PSOE, pero es que el PSOE se corre más rápido a la derecha que yo, con lo cual nunca la alcanzo. No llego nunca. No, nunca consigo alcanzarlo porque va más a la derecha y yo voy más lento y no... Pues eso. Hay algunos que son más rápidos, que han llegado muy rápido. Sí, Semanas y eso. Pero ya que hablamos del culebrón España, pobre España, país que yo adoro. Confieso que adoro sobre todo a su pueblo, bueno, su geografía, su gastronomía. He pasado épocas maravillosas en España, pero allí se armó uno de estos culebrones con los amigos mexicanos que me permite, nos va a ocupar un par de minutos ver algo que justamente hemos preparado para hoy. A ver qué opinan. El día de hoy en mis redes sociales. Bueno, hay que aclarar, no quiero olvidar, México, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum decide no invitar al rey de España a su asunción ahora en estos días como presidenta de México, porque dice que el rey de España, la corona española, nunca se excusó, nunca pidió disculpas por la conquista ya en el 1500 con el amigo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? Perdón, el conquistador de... Hernán Cortés. Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Entonces, como nunca se disculpó la corona, cosa que hizo sí la iglesia, la nueva presidenta de México decidió no invitar al rey, sí al presidente del gobierno, en fin, pero ha pasado lo siguiente. Por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales.
cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos, nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la Secretaría de Educación Pública! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Y que siempre viva México! Por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa. Yo lo lamento, pero evidentemente consideramos que es inexplicable e inaceptable. El rey ha abandonado esta tarde durante unos minutos el plenario de la Cumbre Iberoamericana en respuesta a los ataques a España de varios mandatarios latinoamericanos. Antes de este gesto sin precedentes, acordado con el presidente Zapatero, según presidencia del gobierno, el monarca y el propio Rodríguez Zapatero protagonizaron un duro enfrentamiento con Hugo Chávez. El presidente venezolano había llamado fascista a Aznar y Zapatero le pidió respeto. Respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después. Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el presidente Aznar, pero es un fascista y es un falta de respeto. Presidente Hugo Chávez. Creo que hay una esencia y un principio en el diálogo, y es que para respetar y para ser respetado, debemos de procurar no caer en la descalificación. El rey emérito Juan Carlos I ha creado una fundación en Abu Dhabi junto a sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina. Con ella, además de promover sus casi 4 décadas de reinado, don Juan Carlos busca poder transferir de forma más sencilla su herencia a ambas. La fundación ha sido creada en Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020. Para ello, ha contado con la ayuda de un abogado español y tanto Elena como Cristina figuran en su patronato. El objetivo es dar a conocer la figura de Juan Carlos I mediante la financiación de actividades educativas y culturales, pero al mismo tiempo aprovechar la ventajosa legislación de Emiratos Árabes Unidos para que el emérito pueda centralizar su fortuna fuera de España y dejársela en herencia a sus hijas. Cabe recordar que el rey Felipe VI, al igual que la princesa Leonor, renunciaron a cualquier herencia que les pudiera dejar el emérito ya en abril de 2019, si bien el dato no se conoció hasta un año después. La decisión se produjo después de que saliera a la luz que ambos figuraban como beneficiarios de la Fundación Luqum, creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de $100 millones que le habría hecho Arabia Saudí. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 don Juan Carlos transfirió los 65 millones que quedaban a Corina Larsen. Bueno, el tema del rey. A ver, Ariel. A ver. Antonio, a ver. Esto no son 2 o 3 minutos.
Son 2 o 3 capítulos. Aquí se cruzan muchas cosas. Adelante, por favor. Si hay que hablar de la monarquía española, esto nos puede llevar varios programas. Sí. A ver, yo, por empezar, ponemos este choque un poco cantinflesco, ¿no? Otra vez. Del tema de las invitaciones y no las invitaciones. A ver, es verdad que no es muy diplomático, no es lo normal que se invite a un presidente del gobierno y no al jefe del Estado. Vale, es decir, desde el punto de vista diplomático, digamos que ya no le queda más remedio al gobierno de turno que decir, pues mire, si no ustedes no van a invitar al jefe del Estado, yo no puedo ir. Eso es lógico y normal. Es decir, aquí Pedro Sánchez ha hecho lo que desde el punto de vista diplomático tenía que hacer, no podía hacer otra cosa. Vale, entonces hay que entenderlo. Es verdad que México puede sentirse de alguna forma agraviada por haber enviado una carta al rey de España hace ya 4 años, creo, y no haber recibido ninguna respuesta. Eso también, desde el punto de vista diplomático, también está bastante mal. Si se envía una carta al rey de España, pues lo que tiene que hacer el rey, vamos, su casa civil, es responder a esa carta, aunque sea para decirle, miren, como no estamos de acuerdo, pues lo que sea. Es decir, pero hay que responder. Es verdad que López Obrador, pues bueno, tenía una cierta obsesión con este asunto del pedir perdón. Pero, a ver, es decir, sobre hechos ocurridos hace 5 siglos, o 3, o 6, o 9, o 2, es un poco absurdo andar con esto, porque, en primer lugar, nadie de los que están en España ahora mismo, de los que viven en España, es responsable de lo que se pudiera hacer en un momento determinado de 5 siglos. Nadie, en todo caso, no lo sé, quizá debería haber nombres y de tipo étnico, además, en México, que quizás sí que sean descendientes originarios de aquellos españoles que fueron. Yo ahí lo dejo. También es verdad que me parece un poco hipocresía lo de apelar tanto a los pueblos originarios cuando se tiene el apellido que se tiene. Todavía no hemos visto a nadie de los pueblos originarios gobernar en México. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Y además, ¿de qué pueblos originarios? ¿Aquellos que se unieron a los españoles porque estaban sojuzgados por los mezcali? Porque lo que es imposible de creer es que Cortés y 300 personas lograran vencer a todo un imperio. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? Explícalo un poquito, aunque sea. Hombre, porque fundamentalmente consiguieron que se fueran uniéndole pueblos originarios a su lucha para liberarse de la bota, bueno, la bota, no había botas, no, del yugo de los mezcali. Es decir, que se los comían además, ¿no? Claro, que gran parte de lo que se llamó desde el punto de vista de la historiografía antigua española, la conquista, realmente fue una lucha civil. Realmente fue una lucha civil. Es decir, es verdad que había un señor como Hernán Cortés, que por cierto era bastante inteligente desde el punto de vista militar, pero que no hubiera podido hacer nada si no se unen miles y miles y miles de indios. Claro, decir, además, hay un tema por lo demás, es verdad, páginas negras y cosas que ocurrieron que serían auténticos masacres y que seguro que lo habría, como en toda conquista, sin que el Estado español le esté pidiendo al gobierno italiano que pida perdón por la ocupación romana de la península o cosas por el estilo. No sé, es que decir, hay que tener un poco de no sé, de visión histórica, y que hay cosas que a estas alturas de la historia, pues igual hay que pensar en llegar al acuerdo de los historiadores, en hacer congresos, en estudiar el asunto juntos y cosas así, y no andar con este tipo de cosas que son más demagógicas, en definitiva. Por lo demás, y esto es algo que poca gente conoce. En el siglo XIX, reinando en España Isabel II, se firmó un tratado de paz y amistad con México, en el que ya se pedía perdón por los actos injustificables que se hubieran podido producir con la conquista. Es decir, no podemos estar cada 50 o 100 años andando en el asunto de pedir perdón. Hombre,
no lo sé, ¿no? Yo creo que, en fin, es todo un asunto muy cantinflesco este, ¿eh? Es decir, yo sé que la mujer del señor López Obrador pues escribió un libro sobre el tema de la conquista y es historiadora, le interesaba mucho promocionar eso y demás, pero que venga esta señora de apellido impronunciable, ¿eh? Que no es de los pueblos originarios, a decir esto, pues creo que está un poco fuera de lugar y creo que es un error, ¿eh? Es un error diplomático de México y como también es un error diplomático de España no contestar una carta del presidente de México, ¿no? Es decir, eso es así. Por lo demás, ya pasando un poco al tema de la monarquía. ¿Vale? Es decir, los mexicanos lo que tenían que tener es un poco de conmiseración y compasión con los españoles, que tenemos que soportar esto. Yo les pido comprensión. Les pido comprensión. Es decir, pues no voy a hacer aquí la biografía de Campechano I, el emérito, porque acabarían censurando el programa. Sí. Es un poco absurdo y a lo mejor acabo yo incluso en el calabozo y acusado de algo. Sí. Tampoco puedo hacer la situación, análisis de la situación actual de la corona y de la corte, porque todavía es más peligroso que hablar de Campechano I. Entonces, pues bueno, ¿qué decir? Es decir, se le pilló, porque esto es muy Borbón, ¿eh? Es decir, Juan Carlos I dice, es que era un poco golfo, tenía muchas amantes. Bueno, eso es muy Borbón. Eso es muy La Borbón. historia de los reyes, de los reyes de la Casa de Borbón, pues no se extrañará. Es decir, luego el problema es que es verdad que ha tenido poca habilidad o por lo menos poca discreción. Mira, de las amantes conocidas, y ya no me quiero meter en asuntos chungos, pero de las amantes conocidas de Campechano I, pues hay una artista como Bárbara Rey, a la que, bueno, pues les grabaron, les filmaron realmente, en el pisito en el Nido de Amor. Y bueno, pues los que le filmaron, tampoco quiero señalar con el dedo porque no quiero acabar en prisión esta noche, tampoco le voy a señalar con el dedo, pero hay que decir que copia de esas grabaciones está en una notaría en un país extranjero. Y ¿Qué país? Eso sí lo puedes decir. ¿Qué país? Creo que es Francia, ¿eh? Francia, ¿no? Sí, yo no sé si era Francia o Suiza. Sí. Creo que es Francia. Bueno, pues esta artista, pues digamos, tuvo que ser resarcida de alguna forma y permitirle que tuviera programas en televisiones públicas para tapar un poco todo el asunto, ¿no? Es decir, y así ha sido hasta el día de hoy. Todo esto en medio incluso de operaciones del Servicio de Inteligencia, que si quieres cuento una anécdota. Es decir, como yo creo que una sola para no terminar. Han pasado tantos años, yo creo que han prescrito, ¿eh? Pero, es decir, mira, en España había una emisora, una Radio Intercontinental de Madrid. Radio Intercontinental de Madrid la dirigía una persona que fue ministro de Franco, ministro de Asuntos Exteriores de Franco, don Ramón Serrano Súñer. Ramón Serrano Súñer, fue una persona siempre leal al Estado, aunque era muy crítico, y hay que decir que a pesar de ser uno de los ministros duros de la época primera del franquismo, pues, hombre, tenía sus cosas, ¿eh? Tenía sus cosas como, por ejemplo, dio trabajo a muchos republicanos, a muchos que habían luchado en el ejército de la República, en la Compañía Intercontinental de Radiodifusión, que era la empresa de Radio Intercontinental de Madrid. También su primer director, para quien no lo sepa, era Dionisio Ridruejo, que en aquellos años ya estaba pasando a la oposición a Franco. O sea, que era un hombre, a pesar de ser de los ministros duros del primer momento del fascismo español, ¿no? y de los gobiernos de Franco, pues él también tenía su lado oculto, en el cual, bueno, pues tenía un cierto enfrentamiento con Franco, del que era cuñado de Franco, ¿eh? Claro. Este señor, un buen día recibe una llamada telefónica de alguien diciéndole que tiene que hacer un último servicio al Estado. Y el servicio era que se le diera
un premio, había unos concursos anuales cuando se celebraban las fiestas de Madrid, un premio a esta artista ya denominada Bárbara Rey. Perdona, parece un chiste, ¿no? Pero es que el amante del rey se llama Bárbara Rey. Es que todo esto también es muy cantinflesco, ¿eh? Entonces, esta señorita va a recibir un premio de Radio Intercontinental, un programa que se llama se hacía por las fiestas de Madrid, ¿no? El Bombín de Oro, bueno, no me acuerdo un poco cómo se llamaba el tema, hablando de hacemos ya más de 2 décadas, con lo cual pues yo digo que yo creo que esto ya está prescrito. Esta señora tiene que recibir un premio y la orden que se da es que se le dé el premio, y además se la entretenga todo el tiempo que se pueda en la emisora. Es decir, que después del premio pues hay un cóctel, y se la entretenga todo el tiempo que se pueda. ¿Para qué? Para que los agentes del Servicio de Inteligencia Español pudieran entrar en su casa a buscar las grabaciones que tenía con Campechano I. Este tipo de decir, estas son las circunstancias. ¿Y las encontraron? No, por supuesto. Ya estaban o sea, un éxito más de los mortadelos. ¿Qué pasa? El tema es que, es decir, esto, bueno, pues todo indica, pues aparte de Bárbara Rey, pues tuvo un amante, que yo creo que esta era una amante sincera, o sea, en el sentido de que sí que es verdad que estaba por ella, que es Marta Pallá, que es una catalana que vivía en Suiza. Lo que pasa es que, claro, tanto viaje a Suiza, pues al final, a mediados de los años 90, pues aparecían leyes en el Boletín Oficial del Estado firmadas por don Juan Carlos I, rey de España, cuando en esa fecha estaba en Suiza, con lo cual no podía firmarlas. Con lo cual, ¿qué era esto? Es decir, ¿esto qué es? Es decir, que Biden no fue el primero en hacer. No. Luego apareció, quizás de los más escandalosos, el último quizás fue el que le llevó a la abdicación, fue el asunto Corina. 60 millones. Corina da para hablar mucho, da para hablar mucho. Es decir, y es que como ese todavía sí que entra dentro del plazo de no prescripción, yo creo que debo dejar para todo esto. Pero, ¿cómo lo ves, Fernando? Me pasas el... Y de ahí ya pasamos, después de la abdicación, pasamos a Felipe VI, cuya unión matrimonial con Leticia también tiene tela. El desarrollo posterior también de la pareja tiene tela. Y la situación ahora, os puedo decir, y no puedo asegurar más, pues tampoco tengo forma de contrastarlo en un momento dado, o sea, aquí me digo, ¿por qué dices eso? ¿No? Entonces, todo lo que tengo son indicios indirectos o testimonios que no puedo... Eso, ¿no? Entonces, pues la situación en Zarzuela entre el matrimonio pues no es buena, es más bien muy mala. Se ha hablado incluso de divorcio, se ha hablado incluso de posible abdicación de él en cuanto tuviera la pequeña Leonor, tuviera 18 años, etc. En definitiva, ¿qué quiero decir? Pues que lamentablemente el general Prim no acertó cuando en un famoso discurso ante el Congreso de los Diputados en España dijo aquello de Borbones jamás, jamás, jamás. Y los Borbones han vuelto ya 2 veces más o 3 veces más, ya no me acuerdo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues es decir, yo pido a los mexicanos un poco de comprensión, de conmiseración, de compasión, por lo que los españoles pues nos cayó en desgracia. Y ya está. Oye, algún día no lo quitaremos el asunto de encima. Y esto, desde el punto de vista de la política actual, la diplomacia, incluso las relaciones entre México y España, es bastante más importante que un ridículo perdón que no significa nada realmente de unos hechos que sucedieron hace 5 siglos, ¿no? Entonces, y que además ya se produjo ya en una ocasión, y andar repitiéndolo creo que no le encuentro. Ya sabes que la diplomacia suele ser muy, muy pragmática, ¿no? Y esto es poco pragmático, es muy poco diplomático. ¿Tú lo ves cómo, Fernando? A ver, yo suscribo todo lo que me dice, todo lo que dice mi compañero y además amigo. Es decir, y bueno, a pesar de ello, antes se decía aquello de con la iglesia hemos topado. Expresión que quería decir, uy, cuidado, aquí no hay que meterse. Pues bueno, parafraseándolo podemos decir con la monarquía hemos topado. Y esto es un tema delicado en España. Bueno, pero vamos allá, es decir, intentaremos ser lo más finos posible.
Sé cuidadoso, Fernando. Cuidadoso, sí. Digamos que hay toda una serie de tensiones entre lo que sería la familia real desde hace ya bastante tiempo. De hecho, la corte. De hecho, y esto sí que se puede contar porque está en la calle, quiero decir, o sea, un famoso periodista del Corazón y tal, Jaime Peñafiel, ha sacado un libro sobre la monarquía y tal, donde algunos de sus miembros no quedan muy bien parados, por decirlo suavemente. Para el que no conozca, Fernando, Jaime Peñafiel es un cortesano. Era Sí, un sí, hombre de la corte de hecho, Juan Carlos I, ¿eh? Pues lo digo porque él lo ha contado alguna vez. No estamos hablando de un republicano, ¿eh? No, él lo ha contado alguna vez, quiero decir, y eso se sabe, que se ha hecho muchas veces en España. De vez en cuando salían material fotográfico, digamos, o declaraciones o lo que fuera, de el emérito, pues que no era muy recomendable que se publicaran. Pero esas fotografías, esas cosas, vaya por Dios, no habían sido hechas por periodistas españoles, sino por extranjeros. Entonces, algunas de las revistas del corazón de la época, muy potentes en cuanto a dinero, compraban esas fotos, pero no para publicarlas, sino para meterlas en un cajón y que no se pudieran publicar. Esto era sabido, ¿no? Y se ha hecho muchas veces. Ya digo, el problema fundamental que tenemos aquí con la monarquía es que ahora mismo, vamos, bueno, con la monarquía, a ver, en última instancia, que todos los problemas fueran esto, en fin, esta familia tan peculiar. Lo firmo, ¿no? Pero bueno, es que, a ver, esto también es muy de los Borbones. Pasó con Carlos IV y Fernando VII, ¿no? Esto de quítate tú que me pongo yo, pues es muy borbónico. Ya en su momento, claro, no olvidemos que quien nombra Franco como su sucesor es al entonces príncipe Juan Carlos, lo cual ya, en fin, es algo un tanto cuestionable, ¿no? Por lo menos. Bien. Pero claro, bueno, se muere Franco, llega la democracia y tal, pero su padre, don Juan, el padre de don Juan Carlos, reivindica su preeminencia, es decir, él está por delante que su hijo, lógicamente, claro, a la hora de acceder a la monarquía, de ser monarca, digamos. Bueno, es sabido, y eso lo ha contado mucha gente, o sea que, bueno, en libros y en tal, don Juan no quería reconocer, no quería abdicar en favor de su hijo. Hubo que presionarle, digamos, durante varios años, o sea, la cosa no fue de inmediata, hasta que al final consintió, por esas presiones, abdicar y que ya toda la legitimidad de la monarquía estuviera en manos del emérito. Algo parecido, digamos, pasó con el actual jefe del Estado y con el anterior. El anterior, debido a una serie de circunstancias de la famosa caza de elefantes, sí, y otra serie de, en fin, a ver, es que España, hay que entender que España hay cosas estupendas y tal, pero luego tiene una parte carpetabetónica, casposa, ¿cómo diría yo? Cantinflesca, muy potente. Es decir, o sea, aquí pasan cosas que uno va al extranjero y tiene que explicarlas y la gente dice, pero esto no puede ser. Digo, pues sí, puede ser, o sea, porque son de difícil comprensión, digamos, estas cosas. Te hago un paréntesis a ambos. Sí. Yo sé que eso sí y que es así, estoy de acuerdo con ambos. El tema es que en España las cosas se hacen públicas y hay toda una prensa del corazón que lo explota y lo desarrolla. Estos problemas entre Leticia y Felipe, si ella tenía un amante, si hay hijos extramatrimoniales, todas estas cosas que han salido. Ahora, la corona holandesa tiene familiares comprometidos con los nazis,
La corona inglesa, dicen que el rey renunció porque estaba enamorado de una americana, pero en realidad era simpatizante de Hitler, y allí todo pasa suavemente. Digo, Creo hay que- algo, yo A ver. creo que España tiene una cosa de autoflagelarse Bueno, por también- cosas que son importantes, es que, ¿no? ver- 60 ver- millones verás, de dólares de Juan porque- Carlos donado a un amante es gravísimo, no hay Ariel, duda. porque se cruzan dos cosas y algunos de los espectadores pensarán, decir, a ver, pues esto podría parecer que estamos haciendo una especie de problema del corazón, pero esto tiene implicaciones muy serias, ¿eh? Si lo estamos tomando un poco humor, porque es que como toda la historia es cantinflesca, pues entonces da lugar al chiste, a la fanfarria, y a esto, ¿no? Pero esto es muy serio. Vamos a ver, es que, es decir, hay que saber una cosa que suelen ocultar bastante. La monarquía vuelve a España en 1975 a la muerte del general Franco por decisión personal del general Franco, porque podía haber puesto como heredero del régimen a quien le hubiera dado la gana, vamos, al kiosquero de la esquina si hubiera querido. Pero él, porque era monárquico, como era monárquico, quiso que España volviera a ser un reino, para cuando él se muriera, eso sí. Es decir, la monarquía no la trajo antes. No. Por algo sería, ¿eh? El gallego sabía algo sabía. Es decir, cuando se proclama la República, es verdad que Alfonso XIII no abdica. La República se conforma, se legitima en unas Cortes Constituyentes que hacen la Constitución republicana, y hasta cuando se produce el golpe de Estado y la posterior guerra civil y demás, Juan de Borbón intenta venir a España a sumarse al alzamiento militar y Franco no le deja. Lo que hay después es una restauración, o sea, una instauración, no es una restauración de la monarquía pasada de Alfonso XIII y por lo tanto de su hijo Juan, sino una instauración de una nueva monarquía, denominada la monarquía del 18 de julio, que ponía Franco y decidió que fuera un hijo de Juan, que era Juan Carlos I, porque decidió él que fuera ese, para formarle en España y que fuera el futuro rey. Por lo tanto, todo lo que los legitimistas monárquicos aducen de que la monarquía es legítima porque era el régimen que existía, no. Eso se cortó en 1931, vino la República, después la Guerra Civil, el régimen de Franco, y fue Franco el que instaura una nueva monarquía. Punto. No hay ninguna legitimidad para Juan de Borbón. Ninguna. De hecho, abundando en esto, en estas peleas de familia, hay un documento que es público, que es un vídeo, que lo puedes ver en cualquier sitio, sin problemas, que es conocido, o sea, que no estoy revelando nada nuevo. Bueno, pues hace ya bastantes años se hizo una serie de televisión contando la transición democrática y tal, por una periodista ya fallecida. Bueno, en esa grabación, pues como en todas las grabaciones y tal, hay momentos en el que cortas, para lo que sea, cuestiones técnicas y tal, y sigues hablando con la persona entrevistada, ¿no? Pasados unos años, unos investigadores tal, buscando cosas por el archivo de Televisión Española, pues encuentran uno de esos pedazos que no se emiten, que es entre medias. Bueno, en ese momento estaba hablando Adolfo Suárez de justo el inicio de ese proceso de transición, ¿no? Y Adolfo Suárez, por si acaso, se tapa el micrófono, pero no se lo tapa bien. Con lo cual, se escucha perfectamente lo que dice Adolfo Suárez, lo que le cuenta a esta periodista, que no estaba hecho para ser emitido, sino era off the record. ¿Y qué le dice Adolfo Suárez? Dice, mira, vamos a ver, es que... La monarquía no. Nosotros teníamos encuestas absolutamente fiables que si hacíamos un referéndum entre república y monarquía, ganaba república, pero de forma masiva. Entonces, a mí se me ocurrió, dice, claro, esto no lo podemos hacer. A mí se me ocurrió, dice, lo que hacemos es, hacemos un referéndum de cambio político y tal,
hacemos una constituyente, redactamos una constitución democrática con muchos derechos y tal, y ahí metemos la figura de la monarquía, y así cuando vayan a votar la nueva constitución, pues la gente ni se va a fijar en eso, porque como les concedemos democracia, libertad de expresión, de sindical, etcétera, 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 va a haber un voto absolutamente, como así pasó, favorable al sí. Y así, de esa manera, un tanto por la puerta de atrás, digamos, nos metieron de nuevo al emérito. Y esto ya digo, esto es público, pero además, muy importante, esto lo dice Adolfo Suárez porque era así. Primero porque sociológicamente España, por supuesto, los que habían sido partidarios de la República eran republicanos, pero es que desde el lado, digamos, del lado del régimen de Franco, gran parte también de ellos eran republicanos, por sobre todo los que venían de la Falange. Eran todos republicanos. Con lo cual, lo de la monarquía no salía de ninguna forma. Era una imposición, una ley, la ley orgánica del reino, por la cual se definía de nuevo a España como un reino a futuro. Es decir, claro, ¿esto qué pasa? Que Juan Carlos de Borbón, cuando ya va siendo mayor, una vez que ha jurado los principios fundamentales del movimiento nacional de Franco, y se va acercando la muerte del general, pues para ir legitimando su posición y que su trono no estuviera en peligro, lo que hace es pactar con los norteamericanos y se convierte en un auténtico vasallo de la Casa Blanca. Y hasta ahora. Hasta ahora. Y esto, por eso digo que esto tiene mucha importancia. Parece un asunto de corazón, ¿no? Y estas cosas. No, pero esto tiene mucha importancia, porque la realidad es que España, desde la muerte del general Franco, no tiene jefe de Estado, ni es un país soberano. Aquí entraríamos, y este es un tema delicado, lo dejo ahí porque si nos metemos en esto ya acabamos en la cárcel, vamos, en la cárcel y con grilletes. Y es que la boda. hay que, a ver, nos han contado a los españoles una versión de la historia de la transición, digamos, edulcorada, por decirlo suavemente. Bueno, más que lo que vamos, falsa. Luego, poco a poco, han ido saliendo cosas, y en fin. Entre ellas, hay que decirlo aquí con cuidado, ese es un tema delicado, aunque parezca que no. Es decir, hablar de la monarquía en España, te la juegas. Hay cosas que se pueden decir porque ya son públicas, las sabe todo el mundo y tal, pero otras de las que algunos sabemos alguna cosa, como Juan Antonio o yo, y que no podremos decir nunca, por lo menos por ahora. Es decir, porque tendríamos problemas, las cosas así, de claras, pero problemas serios. Bueno, pues, digamos, solo lo dejo ahí esbozado, Hubo una intención, hay que contar las cosas así un poco como un cuento, porque si no, hubo una intención por parte del que fue presidente del gobierno, Carrero Blanco, en que España fuera potencia nuclear. Fuera potencia nuclear. Bueno, esto a los norteamericanos no les hacía mucha gracia, por decirlo suavemente. Como todos saben, Carrero Blanco oficialmente murió como consecuencia de un atentado reivindicado por ETA. Ahí lo dejo. De hecho, el único atentado, digamos que tiene una gran sofisticación, su preparación, su puesta a cabo, cómo se lleva, es decir, a diferencia de todo el resto de atentados que ha hecho ETA, que han sido siempre más, digamos, brutales, porque eran brutales, pero poner una bomba en un coche bomba o hacer salvajadas como pegar un tiro a una persona, esto tampoco requiere mucha preparación. Es decir, eso es la excepción de todos los crímenes que ha cometido ETA durante su historia, que han sido de elaboración más sencilla, por decirlo así de alguna manera. De ahí que haya la sospecha de que de alguna manera en ese atentado participó alguien más que ETA, o que de alguna manera
lo diseñaran otros. Y se suele hablar que esos otros eran la CIA. Pero esto, hay una fuente, agencia soviética. Sí, sí, no, y luego han salido... reunido con Kissinger, ¿te acuerdas, no? Sí, no. Es decir, hay más... Pero vamos, aunque esto es sabido, quiero decir, y esto si vas a Francia o si vas a cualquier lado o tal, lo cuentas y no pasa nada, aquí en España todavía escuece, aunque esto se pueda más o menos contar. El problema que tenemos ahora, y es que hay una rivalidad, digamos, entre el emérito y el actual jefe del Estado, porque el emérito fue de alguna manera presionado y obligado para que abdicara. Y, digamos, no tuvo en ese momento el respaldo que hubiera querido de su hijo, por decirlo suavemente. Sí, claro. Esto significa que a partir de entonces, de hecho ha sacado un vídeo ahí en el que habla de una fundación que crea el emérito con sus hijas, porque, como dice el vídeo, el actual jefe del Estado renuncia a cualquier herencia que pudiera tener de su padre debido a los escándalos de, digamos, primero de comisionista, es decir, de haber cobrado comisiones de manera obviamente ilegal y también de no haber declarado a Hacienda determinadas cantidades de dinero, ¿no? Y en Dubái esto no lo va digo a pagar porque lo de no pagar Hacienda lo terminó, digamos, regularizando, por llamarlo de alguna manera. Arma la fundación en Dubái para no pagar impuestos, heredar a sus hijas. Entonces, termino enseguida. ¿Qué es lo que hay? Aparentemente, bueno, es sabido que, digamos, el emérito no se lleva bien con el actual jefe del Estado y que lo que seguramente querría, aprovechando, creo que ya tiene la mayoría de edad, es que, de alguna manera, el actual jefe del Estado abdicará en su hija. Debido a ese enfrentamiento que hay entre la actual reina y el actual rey con el resto de la familia real. Es decir, sus hermanas, Cristina y Elena, incluso la propia reina emérita, digamos, que no se lleva muy bien con la actual reina, y es que estarían, de alguna manera, al lado de la posición del emérito, que va a ir soltando, ya lo está haciendo, es decir, el libro de este hombre, que hemos dicho antes, no me acuerdo ahora, que fue director de Jaime Peñafiel, digamos que de alguna manera está bendecido por el emérito. Dicho muy así, es decir, es digamos parte de su ofensiva. No puedo hablar mucho más, pero Fernando, Abu Dhabi se ha convertido ahora en un foco en contra del actual rey, vamos, es así. Es decir, mira, en España existe una expresión que se llama borbonear. Y lo que han hecho esto siempre ha sido borbonear. Y eso es lo que diferencia, por ejemplo, a la seriedad de que la Casa Real danesa o la británica, con sus relaciones con Hitler y compañía, pues sepa, se tape, no se hable y demás. Pero no es el caso de la corona española. El caso de la corona española son las comisiones, las amantes, los escándalos, el meterse, el presionar desde la corte a los distintos gobiernos para que se permitan determinadas cosas. Es decir, vamos a decir, a Juan Carlos I, por un asunto de comisiones de 100 millones de euros, de verdad es un chiste porque llevaba toda la vida cobrando comisiones. Del petróleo saudí, del petróleo catarí, de la venta de armamento, de la compra de armamento. Claro, si es que, es decir, el primer libro que fue censurado ya en la época democrática española, ahora ya hay muchos, porque ya lo de la democracia se va olvidando poco a poco, pero el primer libro fue un libro de Jesús Cacho, un periodista de investigación, que sacó todos los negocios sucios de la corte. Sí. Y donde se hablaba de las comisiones, y estoy hablando de comienzos de los años 90, es decir, hace ya 30 años.
No, incluso yo recuerdo alguna revista satírica que cree es decir, que la edición era una edición, digamos, en la que se reían de la monarquía, por decirlo así, muy genéricamente, y directamente ordenaron la no distribución y de ese número. En el caso del libro de Jesús Cacho, lo que hicieron fue comprar todos los ejemplares que estaban en la calle y a la editorial decirle que no hiciera más ediciones, con lo cual el libro desapareció. Yo quiero volver, si me lo permiten, amigos, al diferendo con México. Bueno, yo quiero decir una cosa a eso, al respecto. Por favor, a ver, por favor. Sigo a yo ver, luego. más, aparte de lo que ha dicho ya digo Juan Antonio, que lo suscribo. Esto es muy típico de la política, y de la política, digamos, occidental. Es decir, porque tirar de temas que no son los sustanciales, los básicos, como puede ser la economía de un país, y cómo se ordena y tal, este tipo de cosas. Entonces, tirar de temas, digamos, más simbólicos y tal, que sabes que van a crear mucho revuelo, te van a permitir a ti escapar de lo que te acusen en ese momento, quien sea, periodista, la oposición. Quitar el foco, sí, quitar el foco. Claro, es decir, desviar el foco hacia este tipo de cosas que al final no van en ningún lado. ¿Sabes tú? Es decir, y eso, pues lo ha hecho la actual presidenta de México, que como bien dice Juan Antonio, claro, todo apunta, yo no soy experto, pero todo apunta a que los pobres indígenas de México, en el poder, lo que se dice en el poder después de la independencia de España, no han estado, creo yo. Más bien son los descendientes de los españoles, es decir, los criollos, los blancos, los que siguen gobernando. Claro. Entonces, esto es un poco, en fin, pero bueno, más allá de estas cosas, que seguramente le ha venido muy bien a la presidenta de México para sacar el foco hacia otro lado, y Pedro Sánchez estoy seguro de que además estará encantado con lo que ha dicho la presidenta de México, porque como tiene muchos problemas, esto le viene muy bien para sacar pecho. Es decir, no, esto no puede ser, fíjense ustedes, estas cosas que nos dice la presidenta de México, esto es un agravio, tal, no sé qué. Y así vamos llenando espacios televisivos y tal, y oye, no se habla de lo que verdaderamente se tiene que hablar. Es más, es decir, lo digo porque ha aparecido un mensajito diciendo que si de alguna forma estábamos justificando el genocidio en América. A ver, vamos a ver, mire, genocidio o no genocidio, en cualquier caso, es una cuestión de los historiadores. Yo no lo soy, no intento justificar nada. Pero en cualquier caso sí diré una cosa. Yo sí estaba con la rebelión en la selva de la Candona y apoyé al Frente Zapatista de Liberación, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los que están hoy exigiendo esa cartita al rey de España, no sé dónde estaban. Si con el ejército reprimiendo al ejército zapatista o qué. Yo cuando me refiero a México, prefiero mi Zapata y mi villa. Y no andarme con cosas que van a muy pocos sitios. Y en cualquier caso, es un debate de historiadores. Efectivamente, quiero decir, es que estamos hablando de algo que ocurrió, además en un tiempo en donde, por desgracia, pero era la época, la forma de pensar y de guerrear además, donde las guerras de conquista eran continuas. Primero en Europa, donde el cambio de territorios entre dinastías, no entre estados-nación, que no existía en el siglo XVI ni en el XVII, en el XVIII empieza, pero poquito, y es en el XIX, a partir de la Revolución Francesa, cuando empiezan ya de verdad los estados-nación a florecer, ¿no? Pero ya digo, que eran dinastías que tenían territorios, dinastías como la monarquía de los Habsburgo, que ganaban, que perdían, o de los Borbones, que hacían guerras, la guerra de secesión española, donde al final ya absolutamente desgastados tanto los franceses, es decir, Luis XIV, que luego al final nos trajo a su nieto Felipe V, conocido, esto lo hizo Domínguez Ortiz en un libro, y Domínguez Ortiz no sospechoso de ser comunista o algo así. Bueno, ya murió. Pero vamos, dice que se pasaba casi todo el tiempo entre la cama con la reina y el confesionario. Es decir,
pues que era tal, muy católico y tal, entonces todo el día practicando sexo con la reina y luego confesándose de haber practicado sexo con la reina. Es decir, esto es un poco la personalidad de los Borbones. Algunos de ellos, como el caso de Fernando VI, está más que comprobado que el tipo estaba loco, chiflado. Y hay datos por todos los lados. No vamos a entrar más aquí, pues ya digo. Es Fernando VII noble, por Dios, noble. Ya. Pero bueno, lo que quiero decir es que, mire usted, en aquella época todo el mundo hacía burradas. Los españoles hacíamos burradas, los franceses, los alemanes, y tuvimos la buena o mala suerte, según se mire, es decir, que fueron la corona de Castilla, que España no existía en ese momento, la corona de Castilla, la que financió un señor llamado Colón, que sin tener ni puñetera idea de a dónde iba, acabó descubriendo un nuevo continente, ¿no? Digamos, para los europeos. Y a partir de ahí, pues bueno, todo el que pudo fue allí a conquistar ese nuevo continente. Españoles, portugueses, ingleses, franceses, a uno le fue mejor, a otros peor. Es decir, pero hacían lo mismo que hacían en Europa, ¿eh? O sea, en África, en cualquier sitio a donde iban. Es decir, matanzas por todos lados. Con lo cual, es que hasta los propios aztecas, aquí los llamamos aztecas, digamos, aunque no sea una buena pronunciación, pues también hacían lo mismo. Es que en la época, digamos, el concepto de derechos humanos no existía. ¿Qué se le va a hacer? Es decir, no estaba solo. No existía y se hacían muchas barbaridades. Luego sí, ha existido y se han seguido haciendo barbaridades. Pero eso es otra historia. A ver, Ariel, yo una muy breve, porque todo lo que han dicho ustedes yo lo suscribo y me inspira muchísima simpatía. Con respecto a lo de México, efectivamente López Obrador ha insistido mucho en esto. También lo hacen la mayoría de los líderes políticos latinoamericanos. Lo hizo Chávez, lo hizo Evo, en fin. Yo creo sinceramente, y acá hablo como uruguayo, artiguista, el único no masón, el único Artigas, el patriota uruguayo, no era masón y no trabajó para los ingleses, ni directa ni indirectamente. Ni directa ni indirectamente para los ingleses. Él siempre decía una frase que a mí me gusta repetir, el don Gervasio Artigas, que decía, malos europeos, refiriéndose a españoles, británicos, etcétera, pero peores americanos. Él decía, nuestros traidores principales están en América, no están afuera, los peores están aquí adentro. Y esto es algo que yo creo que muchos políticos latinoamericanos, en el caso actual López Obrador y esta señora Claudia, lo usan demagógicamente, porque claro, la gente cuando le dice nuestra patria, nuestros pueblos originarios, y acá hablo como historiador, ¿quién es originario de algún lado? Claro. Somos todos el resultado de una mezcla, de una transhumancia, de unos viajes, venimos todos de todas partes y nadie puede decir esto es mío porque yo estaba acá primero, como dicen los judíos de Israel, hace 3000 años, y bueno, acá en la Biblia está escrito lo mismo para los mexicanos. Entonces, sí, como si la Biblia fuera el registro de la propiedad. Exacto, el documento sagrado que dice, bueno, y los aztecas lo mismo y todo. Entonces, yo creo que esto es para consumo interno de México, de Venezuela, además, y exaltar los ánimos, que además yo creo que están equivocados, porque creo que como historiador creo que hay que mirar las cosas desde otro lado. La leyenda negra existió, la escribieron los ingleses contra los españoles, que no fue el imperio español un imperio como los otros, como el inglés, como el francés, que hicieron en África sobre todo, o en China, o en la India, las barbaridades que los españoles no hicieron en América Latina. El mito de la sagrada Inquisición fue, como todo, feo, grave desde ya, pero fueron 3000 muertos. No digo que sean pocos, uno hubiera una barbaridad. Pero los ingleses masacraron a cientos de miles en África, en China, en la India. Lo hicieron los puritanos en la Alemania, en fin, en las guerras, como hablábamos el otro día, las guerras campesinas, y todo bien, ahí ellos todo bien. En todo caso, a mí lo de López Obrador no me gusta esto de hacer política en base a consignas
que apelan a lo básico del ser humano. Me peleo con el otro. Hay que pelearse con la oligarquía mexicana, que hace 200 años que tiene a ese pueblo sumido en la pobreza, en la corrupción, en la violencia, que está comprometida con el Chapo Guzmán y con todos esos delincuentes que han arruinado ese país y que lo tienen en tristes condiciones, un país maravilloso con un pueblo maravilloso. Entonces, me parece que López Obrador hace politiquería, esto es muy falso. Y de última, si quieren pelearse con alguien, que se peleen con los americanos que les robaron la mitad de su territorio y están ahí. Pero ahí no, ahí está todo bien. Claro, lo que parece un poco... Ahí está todo bien. Claro, parece no un poco nada. ridículo, ¿no? Parece un poco ridículo de empezar a decir, hombre, pues sí, vale, pues sí hay que pedir perdón, se pide perdón. Es que eso no se trata... Pero es que los españoles salieron hace 200 años, de allí, 200 y pico años. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Desde entonces han caído bajo la bota de unas oligarquías vendidas además a las potencias anglosajonas. Y a eso no hay que pedirles perdón. Con eso se mantienen las buenas relaciones, ¿no? El conchaveo, el negociete, ¿no? Es decir, con la oligarquía propia que manda a sus hijos a estudiar a Georgetown o a Yale. Yo estudié en Georgetown, no, pero yo no. Yo no, bueno, sí, me mandaron, sí, pero bueno, diferente. Éramos buenos en mi familia. Pero tú sabes que es así, que, es decir, que los hijos de la oligarquía criolla sudamericana, pues acaban yendo a estudiar a los Estados Unidos, y de hecho muchos se van a Estados Unidos. De hecho, todas fíjate, aman a Estados Unidos. gran parte del flujo de inmigración va al norte. No piensan en vámonos a la metrópoli. Bien, aquí siempre ha habido sudamericanos que han venido a España a trabajar, a buscarse la vida, a veces exiliados, y eso es una cosa que hay que agradecer, que tanto los sudamericanos tienen que agradecer a España como España, a México, por ejemplo, o a Argentina, o a Paraguay y Uruguay, que admitieron muchos exiliados cuando la guerra civil. Sí. Porque eso ha sido lo propio de pueblos hermanos. Claro que sí. Ahora, yo creo que el tema más o menos está. Hay uno que está muy enojado, que lo vi muy enojado estos días. Perdona, sí, Juan Antonio. Podríamos seguir hablando mucho de esto, para otro día, cuando tú quieras. Podríamos hablar, por una ejemplo, serie especial del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. No lo quise tocar. Uy, tema delicado donde los haya. Tema delicado donde los haya. Por eso digo... algo dijo Tejero hace pocos días, o hace poco tiempo, en realidad, no pocos días. Por eso también digo... Que el rey estaba ahí... De verdad, pero vamos, que quede claro... Claro, por eso digo, queridos mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos y cubanos, un poco de compasión. Y que quede, y que quede clarísimo, que quede claro que aquí hay libertad de expresión, ¿eh? No, decimos cosas, es porque... Claro, no, hay libertad de expresión, que nadie piense lo contrario, porque... Hay uno que está muy enojado, que no quiere paz con nadie y que dijo que los chinos y los brasileros se pueden guardar sus intenciones de paz, que él no quiere paz. No aceptará que le impongan un plan de paz con Rusia. Any parallel or alternative attempts to seek peace are, in fact, efforts to achieve a lull instead of an end to the war. El presidente ucraniano rechazó y cuestionó los esfuerzos de China y Brasil para poner fin a la guerra. And when the Chinese-Brazilian duo tries to grow into a choir of voices with someone in Europe, with someone in Africa saying something alternative to a full and just peace, the question arises, what is the true interest? Everyone must understand, you will not boost your power at Ukraine's expense. Rusia tampoco está dispuesta a una paz forzada. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó a Zelensky por pedir una acción mundial para forzar a Rusia a la paz y dijo que tal posición es un error absolutamente fatal. Bueno, acá Zelensky habló, esto fue ayer, creo que fue antes de ayer, en Naciones Unidas. Es un ganador, el hombre ha ganado. Sí, claro. Le han matado un millón de personas. Creo que ahora mismo las tropas ucranianas están cercando Vladivostok. Pero vamos a ver. Empecemos primero.
Sí, bueno, o empieza tú si quieres, da igual. Mira, lo que llama Zelensky el plan de la victoria. El plan de la victoria. Sí. Me da la risa. Es que, claro, es que pasamos de una cuestión cantinflesca a otra charlotada, ¿no? Es decir, esto es lamentable, pero es así. ¿Cómo que el plan de la victoria? La victoria sobre Rusia, se supone. Pues entonces, ¿qué plan de paz es ese? No nos damos cuenta del absurdo. El momento que uno reflexiona sobre las palabras utilizadas por los distintos líderes, se da cuenta inmediatamente que o te están mintiendo o es el delirio de alguien que no está bien de la cabeza. Yo creo que a veces mezcla de las dos, ¿no? Es decir, sí, claro. Dice. El plan de la victoria. Vamos a ver. Ya de momento, si tú al plan le llamas así, la otra parte que se tiene que sentar contigo, ya no va a aceptar. Claro, pero es decir, ¿qué tomadura de pelo es esto? O sea, vamos a ver, el plan de la victoria, después de visto y de lo que se ha filtrado, que por cierto, ahora mismo está reunido, en el momento que estamos en este programa, está reunido Biden con Zelensky en la Casa Blanca. El plan de la victoria, lo que significa es que Zelensky ha ido a pedir dinero y armas, pero bueno, armas es dinero. Es decir, ha ido a pedir... pero Trump dijo que Zelensky es el mejor vendedor del mundo, hombre, porque cada vez que va hombre, lleva se está forrando. Es decir, es que es el comediante en jefe que ayer salían cifras, hombre, es que su fortuna reconocida son, creo que 586 millones de dólares. Claro, uno dice, a ver, con el sueldo de actor. De actor y de presidente del gobierno, de presidente ucraniano, pues hombre, se tardaría mucho en conseguir 566 millones de euros, o sea, de dólares, de fortuna reconocida. Hombre, sabemos que hay propiedades a nombre de sus padres que están en Israel, de su mujer, demás, es decir, pero vamos, limitémonos a la reconocida. 76 millones de dólares. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir de dónde salen? Yo te lo puedo decir. ¿De dónde salen? ¿O estamos hablando también de la misma forma de obtener la riqueza que el personaje campechano primero del que hemos hablado en la primera parte del programa? Solo que aquí más o menos es más trágica y más dramática, porque esa fortuna está levantada sobre los cadáveres de cientos de miles de ucranianos. Además, eso es lo este trágico. tipo, y ahora sí que me pongo serio, este tipo impresentable, inmoral, alguien que se merecía que se le hiciera algo equivalente a lo que fue en su día los juicios de Nuremberg, por lo menos. Este tipo, por ejemplo, ahora que Ugledar está a punto de caer, ya tiene la mitad de la ciudad, los rusos, está completamente cercada, no tienen prácticamente ninguna posibilidad de salir. Este señor ha dado la orden de que hasta que no vuelva de Estados Unidos, los soldados tienen que estar allí porque no puede caer Ugledar mientras está de viaje. Luego sí, ya buscaremos pretextos. Es decir, está sacrificando sin ningún sentido a soldados y además de élite. Es decir, en Ugledar solamente para que no caiga la mala noticia de que Ugledar ha caído mientras está pidiendo dinero en los Estados Unidos, del cual buena parte va a ir a él y a sus secuaces. Es decir, esto es lo que hay. Y ni además, plan, ni no plan. Es decir, no hay. Además, sí, es que, bueno, me indigna. Cuando este señor arremete contra el plan de paz de Brasil y China, ¿no se da cuenta de lo que representan Brasil y China? Exactamente. ¿No se da cuenta que son los portavoces ahora mismo de todo el sur global? ¿No se da cuenta de que detrás de Brasil y China hay un montón de países? Un montón. La mayoría. Muchos más de los que le apoyan a él. Y a su plan de chiste del plan para la victoria. ¿No? Es decir, ¿no se da cuenta de eso? ¿O sí se da cuenta y realmente todo es una escenificación en la cual
se aprovecha que es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde él va a ir, suelta el speech, ya salen las cámaras, esto se emitirá lógicamente ante la población ucraniana para seguir manteniendo una extraña esperanza. Por eso lo llama Plan para la Victoria. Bueno, Juan Antonio, permíteme que te diga una cosa. Recuerda que este Zelensky desde el inicio se pelea con todo el mundo, con todos. Critica a China, porque bueno, si criticara, no sé, alguna Bután, un pequeño país, pero critica a China. Después manda a su ministro de Relaciones Exteriores, el que era antes, hace un mes, a China a pedirle que medie con Rusia para que no lleve tanto armamento. Pero se ha peleado hasta con Estados Unidos, ¿te acuerdas que les dijo? Y se lo ha peleado con Trump ahora en este viaje. Trump, con todo el mundo se pelea. Este hombre está... Este señor llega y lo único que se le ocurre que es apoyar la campaña electoral de Kamala Harris y atacar a Trump. Y decirle a Vance que es que no tiene ni idea de cuál tiene que ser el plan de paz. Mientras va poniendo su firma en proyectiles de artillería que se van a mandar a Ucrania. Es decir, cuando los hechos, lo importante, los datos, los hechos, la historia, cuando los hechos no acompañan a las palabras, es que la palabra significa mentira. Es así de claro. Los hechos son hechos, objetivos, tozudos, están ahí las imágenes. Las palabras son las que suelen engañar, son las que suelen utilizarse para manipular a la gente, para que la gente siga muriendo en una guerra que sabes que solo puede ir a peor. Es que solo puede ir a peor. Si lo hubieras parado en 2022, en abril de 2022, cuando negociaste y llegaste al acuerdo de pararla, si ahí hubiera sido un estadista, un tipo con valor, un tipo que quiera a su pueblo, esa paz se hubiera firmado. Y ni hoy Rusia estaría avanzando por las estepas del Donbass, de Zaporozhia o de Lugansk, ni habrían muerto decenas y decenas de miles de ucranianos, también de rusos, ni la situación internacional estaría al borde de una catástrofe. Y aquí hay alguien que lo ha dicho. Добрый день, уважаемые коллеги. Esto fue hace un par de días. Ayer, el presidente Putin anunciando su nueva, no sé si nueva doctrina, ustedes me lo explicarán, atómica. Es decir, estamos en situación grave y usaremos el arma nuclear. Si quieres comentarlo tú, Juan Antonio, si lo tienes más presente, o Fernando. Sí, espera. Y después le doy la palabra a Fernando. Venga, esto no es una nueva doctrina, es una modificación de la doctrina existente. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a endurecer lo que era la doctrina militar nuclear rusa ante la nueva situación. Claro, las situaciones cambian, las amenazas también cambian y entonces hay que hacer frente a las situaciones, ¿no? Hay cosas importantes, sobre todo dos. Una es que si Bielorrusia fuera atacada, Rusia se reserva el derecho de lanzar un ataque nuclear. ¿Por qué es esto? Porque saben perfectamente que Bielorrusia está en el objetivo. Ya lo estuvo con un intento de revolución de color creo que fue hace 3 o 4 años, y seguimos con las provocaciones permanentes, levantando muritos en la frontera de Bielorrusia, disparando a los inmigrantes que intentan cruzar a Polonia. O sea, ustedes imagínense que inmigrantes que intentaran cruzar la frontera hacia Estados Unidos, que sabemos lo delicado que es y lo problemático y cómo les detienen, cómo los encierran. Pues imagínense que cuando estuvieran cruzando el Río Grande, les recibieran a tiros. Falta poco, ¿eh? Falta poco. Bueno, pues eso ya se lleva haciendo en la frontera polaca con Bielorrusia desde hace muchos meses, sin que la infecta Europa de Bruselas diga absolutamente nada. No solo que no diga nada, es que lo oculta, lo apoya por debajo de la mesa y bueno, pues aquí no se toma ningún tipo de medida. Entonces saben que Bielorrusia está en el objetivo y con esto lo que hace Putin es decir, cuidado con meterlos con Bielorrusia porque eso es como meterse con Rusia. ¿Y por qué? Porque la gente tiene que saber que entre Rusia y Bielorrusia existe un tratado de
unificación. De hecho, se le llama Estado de la Unión. A la unión de Rusia y Bielorrusia se le llama Estado de la Unión. A la que supongo que en un futuro, no solo que lleve a la reunificación de Rusia y Bielorrusia, sino que la idea de Rusia es que otras repúblicas que fueron de la Unión Soviética puedan tener también la opción de incorporarse a ese Estado de la Unión. El otro aspecto fundamental en la modificación de la doctrina nuclear es que considera que si un país entrega a un enemigo de Rusia, por ejemplo Ucrania en estos momentos, ¿no? A un enemigo de Rusia, misiles o armamento que pueda atacar territorio ruso, y ese país que hace la entrega de ese material es un país, es una potencia nuclear, entonces Rusia entiende que en cualquier momento, como es una potencia nuclear, puede estar entregando armamento nuclear. Ante ese peligro se reserva el derecho de responder con un ataque nuclear. Observar lo peligroso que es esto. Es decir, lo que está avisando Putin es, cuidado con entregar armamento a Ucrania para atacar territorio ruso, porque claro, si lo entrega Eritrea o lo entrega Portugal, pues vale, consideraré que le han entregado un tipo de sistema de arma que yo intentaré detener, ¿no? Pero si lo entrega el Reino Unido o los Estados Unidos, que son potencias nucleares, yo entiendo por seguridad nacional que en ese tipo de armamento me pueda venir una cabeza nuclear en un momento determinado. Por lo tanto, me reservo el derecho a responder con el arma atómica. Esos dos puntos creo que son fundamentales para entender el aviso que Putin le está dando a la OTAN. A ver si lo entienden ya de una vez. Quiero justamente resaltar este último, porque los rusos, que de verdad están practicando una política con respecto a la OTAN, con respecto a la guerra en Ucrania y tal, extraordinariamente moderada. Yo no he visto nunca nada igual. Es verdad. Y eso lo ha reconocido alguna vez. Es que, claro, es que estamos tratando con chiflados. Cuando tratas con locos hay que tener cuidado, porque se les va la pinza, se les va la cabeza y te la lían. Eso también es cierto. Pero llevan ya diciendo, desde, pues no sé, 2 últimos meses más o menos, debido a que y no lo olvidemos, a que la OTAN, veamos, y especialmente Estados Unidos, han ido escalando progresivamente, aplicando el criterio de, por una parte, vamos a probar la capacidad, digamos, de tolerancia del enemigo a la escalada, y mientras no hagan nada así especial, pues seguimos escalando, venga. Y luego, que hay un problema, que esto se da en estos líderes, y es muy anglo, el problema de que interpretan las señales de Rusia de manera completamente falsa o distorsionada. Y entonces la prudencia es entendida como debilidad, porque ese concepto, entre los anglos especialmente, no existe. Bueno, ni entre los anglos, ni entre los nórdicos, ni nada. Es decir, oye, salía la presidenta, no me acuerdo, diciendo unas barbaridades, diciendo que hay que seguir escalando porque van de farol. ¿Qué es lo que piensan la mayoría de los líderes? Que lo que están diciendo ahora los rusos, que es gravísimo, es un farol. Si esto, al final, hemos ido escalando y no va a pasar nada. Hay que seguir adelante. Fijaros en el momento tan absolutamente crítico. ¿Qué han hecho los rusos? Lo dijo primero Putin en una entrevista que hicieron, así a pie de calle y tal. Lo dijo cuando explicó lo de los misiles, ¿no? Diciendo, no, que el problema no es los misiles, si ya nos han echado de todo. Es decir, no. El problema es que si los armas, los SCAL y tal, y estas cosas son utilizados para atacar Rusia, como sabemos, porque además los imbéciles de los europeos lo han reconocido, como hizo el canciller Scholz, es decir, de que estamos luchando contra los rusos, luchando, no entrenando, luchando. Es decir, y explica muy bien Putin, es que mire usted, los satélites tienen que designar objetivos, luego tienen que dirigir el misil por el GPS o por lo que sea, y esos son norteamericanos y de la OTAN. Y además el señor que le va a dar al botón es un señor de la OTAN, que será francés o británico, norteamericano, dependiendo del tipo de misil, si es de unos o de otros.
Con lo cual, como ustedes ya han sido tan burros de que han reconocido que están luchando contra Rusia, y miren que hemos mirado para otro lado y hemos tapado un montón de cosas porque no queremos escalar e ir hacia una guerra nuclear, pues les decimos que se lo piensen 2 veces. Ni caso. Llega Volodin, el presidente de la Duma, como hablamos el otro día, hace unas declaraciones tremendas, durísimas, contra los imbéciles del Parlamento Europeo, que es que de verdad es una cosa que había que abolir, pero vamos, ya, es decir, porque nos quieren echar más leña al fuego. O sea, estamos a punto de una guerra nuclear, venga, vamos a echar más leña al fuego y sacan una resolución que no sirve para nada desde el punto de vista práctico. El Parlamento Europeo no tiene potestad casi ni legislativa, es decir, o sea, que es un brindis al sol, en la que dicen, esto, no, hay que mandar los misiles de largo alcance y más todavía, y de lo que haga falta, y más armas, y más financiación, y de todo. Claro, Volodin responde con las famosas declaraciones estas, que no han sido muy conocidas aquí, pero bueno, que en la que dice, si ustedes, bueno, les pone verdes, es decir, empieza diciéndoles algo así como, a ver, si se enteran de una vez, que no se enteran, es decir, si siguen por esa vía, esto va a acabar en una guerra mundial nuclear. Y a partir de ahí, les suelta una cantidad de tortazos a los imbéciles estos del Parlamento Europeo, espectacular. Pero para no enrollarme, es decir, y al final termina diciendo, señores del Parlamento Europeo, lo mejor que pueden hacer ustedes es disolverse. Y ahí suelta al final del todo la frase de, miren, Estrasburgo, si lanzamos un Sarmat, está a 3 minutos 20 segundos del lanzamiento. Es decir, eso que tardaría en llegar. O sea, bueno, ahora viene Putin, otra vez, es decir, como esta panda de chiflados no se enteran o no quieren enterarse, a ver si ya, no sé. Y uno de esos puntos que ha tomado Juan Antonio, que es clave, es decir, va y dice, miren ustedes, a ver, vamos a modificar la doctrina nuclear y vamos a introducir un punto para ver si ustedes, no sé, reaccionan y hacen algo, vamos, piensan un poquito. Y es justamente, miren ustedes, si un país que está en guerra con nosotros, como por ejemplo Ucrania, por ejemplo, está apoyado por una potencia nuclear, léase Estados Unidos y luego británicos y franceses, ya está claramente dirigido, o sea, os estamos avisando, entonces atacaremos no solo al país con el que estamos en guerra, en este caso Ucrania, sino también a los países nucleares, es decir, a Estados Unidos, a Francia y a Gran Bretaña. Y les lanzaremos un bombazo nuclear. No sé si se enteran así, es decir, porque parece que no se enteran. No hay demasiadas líneas rojas para Putin. Siempre hay una... Si mandan los Patriots, me enojo. Si mandan los Abrams, me enojo, pero porque utiliza la paciencia estratégica, que por ejemplo también es muy iraní, lo observamos también como las continuas provocaciones del Estado de Israel contra Irán, ¿no? Ese tipo de paciencia, o China, con las permanentes provocaciones en el Asia-Pacífico, ¿no? Es decir, esto se llama paciencia estratégica y tú lo llevas adelante, la realizas, la pones en práctica cuando ves que el tiempo te favorece. Cuando el tiempo está de tu lado, el que pase el tiempo está de tu lado. Entonces, conviene, desde el punto de vista estratégico, utilizar la paciencia estratégica, ¿no? Yo creo que es lo que está haciendo Putin. Mira, es decir, hay una frase apoyando lo que dice Fernando, el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev, que fue presidente, ha acabado una declaración con una famosa frase de Horacio, el escritor clásico, ¿no? Esa de que al final pudimos creer que Júpiter dominaba los cielos cuando empezamos a escuchar los truenos. Es decir, muy significativa la frase, ¿no? Yo creo que el siguiente paso, puede que me equivoque, ¿no? Pero en la percepción que tengo, el siguiente paso ruso va a ser
realizar una prueba nuclear. Pero una prueba nuclear de Nueva verdad. Zembla. O sea, es decir, va a pegar un petardazo, para A ver si avisar, se entera. dar cuenta de que efectivamente se están poniendo en marcha los procedimientos para poner en orden de combate a las fuerzas estratégicas. Yo no sé si, es decir, el mundo es consciente de la situación. Como ya he repetido en algún programa contigo, Ariel, y con otros, que ya, el problema ya no es solamente de que se esté dispuesto a llegar a tensar la cola hasta el borde de un enfrentamiento nuclear, es que se puede dar el incidente o el accidente. Ya lo has dicho, sí, Claro, efectivamente. es decir, es que uno llega un momento en que uno lo que más teme ya no es que Biden le dé al botón nuclear pensando que es el botón de la lavadora, ¿no? Es decir, no, es decir, el problema ya es decir, que en cualquier momento se puede producir un accidente. Y haya No, y que además, y que además tienes algunos elementos dentro de la OTAN y la Unión Europea que pueden producir el incidente. Que te pueden hacer cualquier cosa, entre ellos los bálticos. Claro. Es decir, que te la harían. Que el loco te la harían. Y a partir de ahí. Que el loco te provoque el incidente o que sin querer se provoca un accidente. Eso es terrible, porque es que encima todo por llevar las cosas al borde de la catástrofe, ¿no? Y que, ojo. Aquí la cuestión es que hay que desescalar, como sea, hay que desescalar, hay que obligar a los gobiernos a desescalar. O sea, el problema que tenemos aquí es que mira, problema los que gobiernos que son pro-norteamericanos, casi todos, globalistas, etcétera, y las poblaciones que no se enteran de nada porque les cuentan los grandes medios de comunicación una película absolutamente falsa, bueno, y porque además ya las poblaciones europeas son hiperindividualistas, son muy, cada uno está ya con la cabeza loca con el tema de si tengo 14 sexos o tal y cosas de estas. Yo me monto en un autobús, en el metro y ellos hablan a la gente, especialmente a la gente joven, y dice, madre mía, qué cosas que tiene uno que oír. Es decir, están en eso y en ver cómo ganan dinerillo para seguir subsistiendo. Fíjate, Fernando, la opinión pública, por ejemplo, europea, no conoce, no sabe, no se le ha explicado, no se le ha contado que la OTAN ha estado realizando ejercicios de ataque nuclear a San Petersburgo en aviones B-52 en el Báltico. Nada, pues es que no cuentan nada. Es que esto lo cuentas y dices, hombre, ¿eso cómo va a ser? Estas son las provocaciones permanentemente de la OTAN para provocar una escalada, porque ellos lo que quieren en el fondo, ellos no quieren una guerra nuclear. Ellos saben que una guerra nuclear sería un desastre para todos. Y los millonarios tienen mucho que perder si hay una guerra nuclear, porque claro, ya no pueden disfrutar de sus millones. Entonces ellos no quieren una guerra nuclear. Ellos lo que quieren es que haya una escalada general que provoque un reseteo económico que evite la crisis estructural del capitalismo en estos momentos, que enriquezca al complejo militar industrial, que divida permanentemente ya Europa de Rusia, que se levante un telón de acero, que Europa quede ya sometida definitivamente a las potencias anglosajonas. Eso es lo que quieren. Ellos no quieren la guerra nuclear. Bueno, algún loco habrá, ¿no? Es decir, sobre todo de los fundamentalistas neocons y este tipo de gente, sí, ¿no? Pero en definitiva, una estrategia mínimamente racional de esta gente lo que busca es eso. Busca que Rusia responda, pegue un zarpazo, entonces todos echen las manos a la cabeza y digan, veis cómo no se puede tratar con esta gente, se levante un muro y quede Europa completamente sometida y Rusia aislada. Que en definitiva es la geopolítica de toda la vida, la geopolítica anglosajona, desde la creación de la OTAN, en el cual los rusos fuera, los yanquis dentro y los alemanes abajo. Bueno, hablemos de Alemania. Allí tiene la Volkswagen. Parece que volvemos no sé, a la Alemania roja de Rosa Luxemburgo. Están hablando de tomar ciudades porque van a cerrar Volkswagen, la Volkswagen. Pero no solo Volkswagen, Siemens va a despedir 7.000 trabajadores, Volkswagen va a despedir 7.000. O sea, Alemania, pero no era Alemania está en caída libre, Es decir, pero quería decir una cosa, abundando en lo que dice Juan Antonio. Vamos a ver. El comandante en jefe, no me acuerdo el nombre, al mando de las pruebas nucleares, que sería casi seguro Nueva Zembla, donde además tiene un contenido simbólico, porque la mayor
prueba nuclear que se ha hecho en el mundo, que la hizo la Unión Soviética, la hizo Nueva Zembla. Nueva Zembla es unas islas que están en el Ártico, en la parte ártica de Rusia. Bueno, pues... 80 megatones. No, 50. Querían hacerla de 100. Luego dijeron, ¿para qué tanto? 50 megatones. A ver, 50 megatones es una barbaridad. Para que la gente se haga una idea, la bomba de Hiroshima... Eran 10 kilotones. 16, 18, una cosa de estas, kilotones. Kilotones, kilo. Esto es, pues, imagínate. La bomba nuclear que se usa ahora, que en algún misil más grande, tiene 10 megatones y es, bueno, ya es una cosa tremenda. Bueno, pues lo hicieron en Nueva Zembla. De hecho, están por ahí las imágenes, se pueden ver, y es una pedazo de explosión, algo tremendo. Pues lo harían allí. Y el jefe de todo esto, el militar a cargo de todo esto, ya ha hecho unas declaraciones diciendo que está todo preparado para cuando el comandante en jefe, es decir, Putin, dé la orden, realizar la prueba. Es decir, vamos a ver, es que con esto Putin además les ha marcado un tanto tremendo. ¿Por qué? Porque claro, en esa idea de escalada, ¿no? de los anglos y demás, y de decir, bueno, seguimos escalando y tal, los británicos, caotizamos Europa y que sigan guerra, venga, luego la de Moldavia y tal, luego que se metan los polacos y tal, y Europa a la porra, ¿no? Ahora Putin les ha dicho a los anglos y a los franceses, mira, si seguís por este camino, al haber hecho esta reforma de la doctrina nuclear, es decir, les ha dicho, si seguís por este camino, armando, me da igual con lo que le arméis, es decir, armando y, bueno, es que encima participando en la guerra de Ucrania, al haber hecho esta reforma, es hecha a propósito para decirles a los franceses, a los británicos y a los norteamericanos, os vais a enfrentar a una guerra nuclear, imbéciles. Lo de imbéciles lo añado yo. Pero vamos, es decir, y para que los norteamericanos y los británicos se lo repiensen, porque es que, ya digo, estamos en una situación crítica, pero crítica, y esta panda de chiflados de Europa y de los anglos nos llevan al desastre ya. Fíjate que yo creo, Fernando, que se lo van a pensar. Ya veremos. Sí, hombre, se lo van a pensar. Cómo vuelve Zelensky de Estados Unidos. Y en cuanto a lo que decía Ariel, mira, Ariel, lo de Alemania es un desastre, es decir, sería muy largo analizar ahora mismo, es un desastre, sí. Pero te digo que obedece a esa geoestrategia marcada por la OTAN desde el principio. Los rusos fuera, los yanquis dentro y los alemanes abajo. Y ya han conseguido prácticamente que los rusos estén fuera. Bueno, los yanquis dentro llevan desde el 45, ¿no? Y ya han conseguido que los rusos estén fuera prácticamente y ahora ya están consiguiendo que los alemanes estén abajo. El que estaba muy preocupado con esto, y me encantan los discursos que hace siempre en Naciones Unidas, es Gustavo Petro, presidente de Colombia. Muy bueno. No era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. La oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción y es para allá. Y la política le rinde pleitesía, abandonando por completo la idea de la libertad y del poder de los pueblos, la idea de la democracia. La pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si
los pueblos lo permitirán. Ya no hay más tiempo. Los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital. No puedo más que decirle a los pueblos del mundo desde la voz débil de un país sin armas de destrucción masiva, sin dólares, pero hermoso por su diversidad natural y cultural, el país de la belleza y las mariposas de todos los colores, que ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. ¿Qué decir? ¿Qué tiene más razón que un santo? Es decir, como se nos está acabando el tiempo, yo solo comentar que he visto... Nos queda un tema importante. Que pues no sé si tenemos tiempo. Mira, sí, a ver, sí, vamos extendiendo. En realidad, aclaro a los amigos que ha habido casualmente, unas interrupciones en nuestras comunicaciones, en nuestras transmisiones a partir de la 1:30. Ya estamos en la 1:30 y por consiguiente estamos alertas a ver si se produce una nueva interrupción involuntaria. Perdón por mi afonía. Sí, bueno, mira, yo he escuchado este discurso, he escuchado también el de Bukele, he escuchado también el de Erdogan. Espero también haber escuchado el de Lavrov, que hablaba esta tarde o mañana por la mañana. Es decir, bueno, pues está bien, ¿no? Es decir, es agradable tener que escuchar esto en tribunas de la ONU, ¿no? Yo siempre recordaré aquel discurso de Hugo Chávez cuando dijo aquí huele a azufre, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Pero fijaros de nuevo la contradicción in termis que se produce dentro de Naciones Unidas. Mientras se están produciendo estos discursos, muchos de condena, por ejemplo, de la acción de Israel en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Mientras se está produciendo todo esto, ¿en qué está pensando Naciones Unidas? En el plan para el futuro, que es una extensión de la Agenda 2030. A 18. Como es todo un fracaso, como no se va a alcanzar ni el 17% de los objetivos, pues ¿qué van a hacer? Pues extender la Agenda 2030 al 2045 llamándolo de otro nombre. Es decir, el mantenimiento de una especie del programa político de la ideología dominante, que como todo el mundo sabe es la ideología de la clase dominante, de ese 1% de la oligarquía globalista que domina prácticamente los resortes mundiales. Es dramático. Carácter antiimperialista al denunciar la hegemonía de Estados Unidos contra América y el mundo, expresó. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. El mundo está despertando. Y por todos lados insurgimos los pueblos, los que clamamos por la libertad plena del mundo. Fíjate, lo digo rápido. Es impresionante cada vez que lo veo. No, quiero decir, lo que dice Petro, lo que dice Chávez, y ahora lo que dice Petro, que seguramente lo apoyaría a Chávez si estuviera vivo, lo que dice Petro es dramático. Es dramático, dice. Ese pequeño 1%, esa oligarquía mundial lleva a la humanidad a la extinción. Y los políticos, los gobiernos como el mío, que bastantes problemas tengo con los uribianos, los de Uribe y compañía, es decir, ya no podemos hacer nada, pues no somos nadie, pues no tenemos armas nucleares, porque no tenemos nada, es decir, y mi única esperanza, es un grito de desesperación, es que los pueblos tomen conciencia o hagan algo, porque si no, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Mi preocupación, que es enorme, no es en Latinoamérica, no es en África, no es en Asia, pero en Europa y en Estados Unidos,
los pueblos no van a hacer nada. Ya lo digo. Van al matadero, iremos al matadero con anteojeras para no ver la realidad. Y esto es un llamamiento desesperado de Petro. Que ya no se trata de que manden unos, manden otros. No, es que esta panda de chiflados, porque son chiflados, es decir, de psicópatas, nos llevan a la extinción vía una guerra nuclear y se quedan tan panchos. Es decir, ya digo, es un llamamiento desgarrador. En ese sentido, dicen, mire, yo no puedo hacer más que salir aquí a decirlo públicamente, pero es que yo no tengo poder para cambiar las cosas. Ya solo me queda recurrir a la desesperada, a las poblaciones que tomen conciencia, pero bueno, esto, por desgracia, es pero difícil. hay uno que tampoco quiere paz. Zelensky se enoja porque le hablaron de paz los brasileños y los chinos, y Netanyahu porque se enoja porque Francia, Estados Unidos, Alemania le pidieron un plan de paz allí por 21 días. Escombros en el sur de Beirut. Israel continúa asediando al Líbano este martes en una ofensiva militar que ya ha matado a más de 500 personas en menos de 48 horas. El ataque aéreo en los suburbios del sur de la capital asesinó, entre otros, a un comandante de Hezbollah, según confirmó la propia milicia chiita, identificado como Mohamed Kubaisi, comandante de la unidad de misiles. Asimismo, hay más de una decena de heridos. Se trata de otro crimen cometido hoy por el enemigo israelí que atacó una zona residencial y comercial del municipio de Gobeirí, que está muy poblada. Seguiremos atacando a Hezbollah. Nasrallah les está llevando al borde del abismo. Cualquiera que tenga un misil en su sala de estar y un cohete en su garaje no tendrá hogar. Líbano abre nuevas salas para los heridos en sus hospitales. Más de 30 vuelos con origen y destino Beirut han sido cancelados el martes. Y en la frontera con Israel, el humo de los ataques cruzados y los destrozos siguen empañando el paisaje. En paralelo, las reacciones internacionales se multiplican. El gobierno de la República Islámica de Irán condena enérgicamente los crímenes cometidos por el régimen sionista en Palestina, Gaza y el Líbano, y considera que esos ataques son un ejemplo destacado de una grave amenaza a la paz, la seguridad y la humanidad. Hago un llamado nuevamente a la moderación y la reducción de las tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel. Una vez más, todas las partes deben alejarse del abismo. Nos oponemos y condenamos los actos que violan la soberanía y la seguridad del Líbano, así como a todas las operaciones que dañan a civiles inocentes. Cuando la guerra en Gaza está por cumplir su primer año, Israel abre otro frente bélico en el norte que aviva los temores del conflicto regional. Una cosa muy rápida. A ese señor que ha salido ahí, conocido como Netanyahu, no le crean. No le crean. Nada, ¿eh? Primero, una cuestión muy seria. Es decir, después de lo que está pasando en Palestina y el papelón que ha hecho Naciones Unidas no sirve ya para nada. Hay que disolverlo. Eso es un problema, no una solución. Fuera Naciones Unidas. Naciones Unidas es como la Sociedad de Naciones. Está fuera de época. Luego, y una cosa más, brevemente. Todo esto pasa porque el señor Netanyahu, como el señor Zelensky, hay que decirlo, están perdiendo la guerra y la van a perder. Porque la guerra que están haciendo los rusos en su espacio, digamos, y el eje de la resistencia es una son guerras de desgaste. Y esas guerras jamás las va a poder ganar el pequeñito. En este caso, los ucranianos, que ya no tienen hombres. Ese es el problema, y eso no se soluciona con dinero. Y en este caso, en el caso del eje de la resistencia, es que tienen ahora mismo a Israel en quiebra. De ahí que se estén a la desesperada planteando, porque hay muchas tensiones internas entre los generales, planteando hacer una cosa que es ir directamente a la catástrofe, que es volver a invadir el Líbano por tierra. Ya pasó en el 2006 y acabó como acabó. Si lo hacen ahora, ni te quiero contar. Está colapsando poco a poco la cúpula de hierro, porque esto es una cuestión de ir lanzando todos los días, como está haciendo Hezbollah, 100, 200 drones y misiles, que además los que está tirando son los peores, es decir, los más baratos y tal.
Y es que ya llega un momento en que no solo por el número colapsa si algunos se cuelan, es que se van a quedar sin municiones, que no tienen municiones. Es decir, que si algo les sobra a los rusos, a los iraníes y por tanto a Hezbollah, son municiones. Y no hay en Occidente municiones para suministrar a los sistemas de la cúpula de hierro y tal por mucho tiempo. Con lo cual, en un momento determinado, se van a quedar sin cúpula de hierro. Y a partir de ahí, no va a haber nada que pare los misiles de Hezbollah. Y están a la desesperada. Ahora mismo, intentando lograr tanto Zelensky como Netanyahu un gran conflicto regional en Europa, una guerra europea a gran escala, que lo único que les puede salvar, digamos, de los líos en los que están metidos, y en el caso de Netanyahu, una guerra que incende Oriente Medio y que se ponga patas arriba. Pero no lo van a conseguir. Porque justamente lo que decía Juan Antonio, y ya te dejo, Juan Antonio, la estrategia bien concebida, bien planeada, y yo a veces me quejo y tal, pero hay que reconocer que bien planteada es por parte de Rusia y por parte del eje de la resistencia no caer en provocaciones. Exactamente. Y seguir en esa guerra de desgaste que saben que van a ganar. Claro. Y esto no es una cuestión de deseo, o sea, que esté a favor de, sino que es una cuestión, como puede explicar mejor Juan Antonio, que desde el punto de vista militar no puede ganar ni Israel ni Ucrania. A ver, yo le voy a contestar a Benjamín, al amigo Benjamín. No quiere paz. Sí, pero es que dice unas cosas, mira, cada libanés, cada palestino, cada gazatí que muere, lo único que hace es provocar un mártir. Y los cristianos sabemos, el de la historia del cristianismo, sabemos muy bien lo que es un mártir. Un mártir es el que provoca que haya 10 más dispuestos a enfrentarse a ti. Cada comandante que tú eliminas lo sustituye inmediatamente otro comandante. Porque el eje de la resistencia y con el apoyo del mundo musulmán tienen bastante más recurso humano para poner por encima de la mesa en una guerra de desgaste que tú, Benjamín, que estás perdido. Es decir, tú puedes utilizar toda la tecnología que quieras, puedes inventarte tus dispositivos, tus mecanismos, tus satélites y demás para localizar a fulanito de tal y lanzarle un bombazo, aunque con eso arrases a las 30 personas que hay alrededor, que no tengan nada que ver, da igual si son mujeres, niños, ancianos o lo que sea. Tú puedes hacer esto. Pero lo que tienes que darte cuenta es que tu cúpula de hierro está limitada porque tenías 5.000 proyectiles para ella y se te van agotando. Y la fabricación de proyectiles para la cúpula de hierro no es de un día para otro. Es decir, tú no puedes pedirle a Washington que mañana te envíe otros 5.000 porque no los tiene. Así de sencillo. Porque la guerra de desgaste se llama administración de recursos. Y si el enemigo está provocando que tú todos los días gastes 400, 500, 600 cohetes de la cúpula de hierro para detener los misiles, algunos casi caseros, que lanza Hezbollah, pues significa que en unos días ya no vas a tener la capacidad de poder lanzar como lanzabas antes, venga cohetitos de la cúpula de hierro para detener todo lo que sea, sino que ya te están cayendo los cohetes, te están cayendo en las poblaciones, en las bases militares, en el puerto de Haifa, en las instalaciones de todo críticas, como pueden ser centrales eléctricas o demás. Hasta en un teleférico te han caído cohetes ya. Es decir, y esto es una cuestión matemática. Es decir, y que seguramente los que dirigen el plan del eje de la resistencia han calculado, han dicho, si les hacemos gastar todos los días 200, 300 cohetes de la cúpula de hierro, va a llegar un momento en que van a tener que racionarlos y van a tener que dedicarlos a proteger solamente las instalaciones críticas, con lo cual vamos a poder atacar bases militares, vamos a poder atacar instalaciones estratégicas desde el punto de vista económico, como el puerto de Haifa o el puerto de Eliad. Vamos a poder... ¿Qué vas a hacer, Benjamín? A ver, cuéntanoslo. ¿O tienes un plan para la victoria? Es imposible. Para la victoria también. No. Yo creo que si lo funde con el Zelensky, ya son 2 planes para la victoria. Sí, 2 planes. No, y además, es que
Lo dijo Nasrallah. Los dos están en lo mismo, ¿no? Netanyahu y Zelensky están los dos esperando que Estados Unidos venga a intervenir en esa guerra, lo solucione, que esto se generalice. ¿Será porque los dos son judíos y tienen esa cultura mesiánica, escatológica? No lo sé, es curioso, ¿no? Sí, eso y la geopolítica del caos, ¿sabes? Es decir, en medio del caos, pues igual yo sobrevivo. Claro, porque si el Titanic se está hundiendo y se lanzan las barcas de salvamento, las barcazas, pues igual yo me lanzo al agua y llego a una. Y me salvo de chiripa, pero me salvo. Y es que en eso yo creo que están pensando, ¿no? En a ver si en medio del hundimiento del Titanic, pues ha quedado por ahí un madero flotando y yo me agarro al madero y me salvo. Pero con eso están, ya digo, están consiguiendo los dos que Ucrania deje de existir, independientemente de que cuando los rusos terminen ganando ya y impongan quedarse con unos territorios, con otros, da igual. Hay un problema de base, y yo lo he estado viendo en estos últimos días. Ves la pirámide demográfica actual de Ucrania y aunque haga lo mismo para la guerra, es un estado en vías de extinción, no tiene jóvenes, no tiene jóvenes. Un desastre. Y sin jóvenes se acaba. Es decir, Zelensky tiene el mérito, entre comillas, irónicamente, de haber destruido Ucrania. Y da igual ya si queda un cachito de Ucrania, más o menos, porque no tiene futuro demográfico. Bueno, pues el señor Netanyahu se va a cargar Israel, se lo va a cargar, es decir, porque además ya no está la desesperada y al final, como no sabe cómo provocar al eje de la resistencia, ha hecho de todo, ya no le queda más que, pues eso, lo más fácil, entre comillas, meterse en el Líbano. Pero si se meten en el Líbano, Hezbollah, que juega en casa y que es un Hezbollah mucho más fuerte, lo va a machacar, lo va a machacar. Ya lo digo, lo va a machacar. Mira cómo los iraquíes también ya están lanzando misiles. Los chiitas iraquíes. Y los yemeníes. Y los yemeníes se les van a unir. Y aquello es un estado que va a desaparecer. Punto. Es decir, estos dos señores llevan a Israel y a Ucrania a su extinción. Bueno, ellos sabrán. Mira, vamos a ver un detalle de lo que puede venirse encima. Lo vamos a ver en los próximos días. Si Moody's vuelve a rebajar la deuda israelí, lo cual la pondría ya cerca del bono basura. Esto parece una tontería, pero teniendo en cuenta que Moody's es precisamente uno de los muchos organismos anglosionistas, pues muy mal lo tiene que ver para sus inversores como para decir voy a rebajar otra vez más la deuda israelí. Bueno, ¿qué inversor llevaría dinero a Israel? Nadie, claro. Tiene que estar muy... Pero bueno, si está el oro batiendo récords porque ya nadie confía en este capitalismo de ficción. Quiero decir, claro, aquí están yéndose estos son colonos, valientes colonos israelíes en el aeropuerto Ben Gurión huyendo de Israel. Algo indica de cómo están las cosas. Claro, pero es que Ariel, tú fíjate, es decir, cuando un colono, es decir, tiene su lógica, porque en el concepto de muchos israelíes, Israel no es más que un apéndice más de los Estados Unidos de América. Claro. Si lo ven. Entonces, un colono, ¿para qué? Si cuando todo va bien, y además has sido un soberbio, porque sabías que te creías que eras invencible. Claro, cuando te empiezan a caer los cohetes encima, hemos visto imágenes de Haifa, por ejemplo, ardiendo. Es decir, cuando ya te empiezan a caer los cohetes encima, los mismos cohetes que tú has lanzado contra Gaza, te empiezan a caer encima, te haces una pregunta. ¿Y por qué tengo que aguantar yo esto si me puedo ir a los Estados Unidos? Y yo sé que allí mis compatriotas, algunos judíos o simplemente neocons, protestantes sionistas y demás, me van a ayudar y me van a facilitar la vida. ¿Qué hago yo aquí recibiendo cohetes? Claro, entonces esa es una pregunta muy normal, incluso yo diría incluso muy humana. Y eso explica
la desbandada de gente que se larga de Israel. Pero de todas maneras no regresan a los Estados Unidos porque no tienen nacionalidad norteamericana. Los que sí la tienen regresan. Los otros se vuelven a sus países. Recordemos que terminada la Segunda Guerra Mundial, nadie les dio visa a los judíos salidos de los campos de concentración. Nadie. Por eso se fueron a Palestina muchos. Bueno, era para obligarles a ir a Palestina. Exactamente, y porque nadie los quería, en realidad también, ¿no? Por eso es que fue un conjunto de cosas y ahora regresan cada uno a su país. En Argentina está lleno de judíos y viven magníficamente normal, digamos, nadie les hace nada, siendo que Israel se consideraba que iba a ser el refugio, el lugar de paz y tranquilidad para ellos, es donde más judíos mueren. Una curiosidad que solamente le tendrán que explicar los rabinos fanáticos, estos que han enloquecido a esas comunidades judías a lo largo de siglos. Los rabinos. Ya lo dijo Bernard Lazare, el gran historiador judío francés. Dijo, nuestro problema son los rabinos fanáticos que nos han conducido al aislamiento, a la locura, al enfrentamiento con las comunidades que no son judías. Queridos amigos, llevamos ya casi 2 horas. Yo quiero comentar que mañana viernes, justamente, estaré hablando con el doctor Refat Alatana, Refat Alatana, perdón por mi pronunciación, que es un médico palestino que está trabajando en el Hospital Europeo en Gaza. O sea que hablaremos con alguien desde dentro de Gaza, siempre que las comunicaciones así lo permitan. Es un médico palestino que tiene 5 hijos, es cirujano, está dentro de un hospital, nos va a contar la realidad cotidiana allí. Es un médico que habla bien español porque se formó en Argentina, en Bolivia y en Argentina como médico. Y entonces, desde hace 15 años regresó a su país y vive en Gaza y va a contar lo que pasa allí. O sea que mañana viernes les sugiero que estén atentos, por eso le den clic a la campanita, porque va a ser interesante, va a ser muy interesante, va a contar la realidad. Ahí le preguntaremos todo. Queridos amigos, me parece que ha llegado el momento de despedirnos. Juan Antonio, nos vemos el domingo, como habitualmente lo hacemos, y Fernando el martes próximo. Y a todos ustedes, un gran abrazo. Denle clic a la campanita, suscríbanse, compartan los contenidos. Hagan su parte del esfuerzo ahora, y si les parece, lo dejamos acá. Pues muy bien. Pues efectivamente, pues muchas gracias y saludo a todos. En fin, saludo a todos estas cosas y hasta la próxima. Y hasta la próxima, que habrá más. Habrá más, sin duda. Habrá más.